Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Representantes de universidades en Venezuela, Nicaragua, Cuba y México alertan a la comunidad internacional respecto a las violaciones a la libertad académica, la autonomía universitaria y los derechos fundamentales como la libertad de asociación, expresión y pensamiento en esos países. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, expuso durante un foro de Aula Abierta, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario, que durante años las autoridades universitarias han sido amenazadas y perseguidas. El saldo después de 22 años de imposición de socialismo es un sistema educativo condenado, con presupuestos que no son otorgados y salarios míseros que aumentan la fuga de profesores, investigadores y estudiantes. Keta Estefani, miembro de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, expuso que las políticas de Estado en el país han conducido a niveles inéditos de precarización del trabajo, con el propósito de llegar a la desaparición del salario y de la seguridad social de los académicos venezolanos. Impide la sostenibilidad de la docencia en cualquier modalidad educativa. Llámese presencial, sea online, sea combinada, no es posible para un profesor con eso garantizar su ejercicio docente. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un servicio social, es un voluntariado, pero el Estado venezolano se retiró de su obligación de garantizar la educación universitaria. Situación similar ocurre en educación básica y media. Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el Estado protege a los jóvenes garantizando la defensa de sus derechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En más del 50% de los municipios colombianos se ha identificado un escenario de riesgo para las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinan, ya sea por la presión de grupos armados ilegales que constriñen a la población o amedrentan a los candidatos o por la sombra del fraude electoral. Carlos Camargo, defensor del pueblo, advirtió que más de 500 municipios del país enfrentan riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales. De los municipios en riesgo para el proceso electoral, 79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo, por lo que el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva ante los riesgos generados principalmente por los grupos armados ilegales. Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral, advirtió que en al menos 330 municipios del país hay peligro de fraude electoral. Estamos hablando de todas esas distorsiones que se presentan en el proceso electoral, que son derivadas sobre todo de la poca capacidad que se tiene de poder hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas, todo lo que pasa en transhumancia electoral, el problema que se generó a partir de la inscripción de cédulas, compra de votos, contratación, participación en política de funcionarios públicos. Del mismo modo, acciones como la protagonizada por un grupo de encapuchados que obligaron a salir de la Universidad Tecnológica de Pereira al precandidato presidencial Sergio Fajardo, quien asistía a un foro invitado por los estudiantes, dejan entrever que la intolerancia también se convierte en una amenaza contra la contienda electoral. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, suscribió una declaración que demanda la liberación inmediata de los 167 presos políticos en Nicaragua y a la vez un total de 23 organizaciones opositoras nicaragüenses plantearon al organismo internacional una serie de demandas, entre ellas la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al gobierno del presidente Daniel Ortega. La representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Daisy George, explicó a La Voz de América que la misiva enviada a la OEA solicita expresamente la necesidad de utilizar las medidas necesarias, tanto diplomáticas como económicas, para lograr la liberación de todos los presos políticos. La situación en Nicaragua es tan grave con los presos políticos y necesitamos que la comunidad internacional pueda presionar un poco más. A inicios de febrero, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, reactivó los juicios en contra de los opositores que fueron arrestados entre mayo y junio de 2021, y el 12 de febrero falleció el preso político Hugo Torres Jiménez, ex general en retiro del Ejército Popular Sandinista bajo custodia del Estado. Luis Carrión, directivo de la Unión Democrática Renovadora, expresó la necesidad de
pide que un organismo internacional verifique el estado de salud de los presos políticos y realicen una investigación independiente por la muerte del exmilitar. Pedimos nosotros al gobierno que permita el acceso de organismos independientes internacionales como la CIDH, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional. Cabe destacar que el 19 de noviembre del 2021, Nicaragua, por decisión del gobierno sandinista, oficializó su renuncia a su participación como país miembro de la Organización de los Estados Americanos en respuesta a la resolución sobre la situación de Nicaragua que aprobó el organismo hemisférico, en la que declara ilegítimas las elecciones generales en el país. En tanto, Nicaragua también rechazó la resolución del viernes que exige la liberación de los presos políticos y denunció a los países promotores de esta iniciativa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Gran polémica causaron las declaraciones que sobre México hizo el senador republicano Ted Cruz en la frontera con Texas desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es un timbre de orgullo ser criticado por el político estadounidense. El senador consideró que existe un colapso de las instituciones en México y pidió al presidente Joe Biden presionar a su homólogo mexicano para enfrentar la violencia contra periodistas. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador criticó que sus adversarios hayan retomado las palabras del senador. Descartó haber tocado el tema con el embajador estadounidense Ken Salazar, con quien visitó las aduanas de Tijuana, Baja California, y de Nogales, Sonora. Es natural que este senador de Texas no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo. Él está en contra de la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo de México y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos. Entonces ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Me llena de orgullo por lo que él representa. Mientras el coordinador de los senadores de Morena, partido oficial, Ricardo Monreal, señaló que las declaraciones del senador Cruz son inadmisibles, pues interfieren en la política interna y la soberanía de México. Consideró que debe actuar con más prudencia. Informó Sara Pablo para La Voz de América desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Las calles en torno al Parlamento de Canadá en Ottawa se tranquilizaron luego de que casi todos los manifestantes, en su mayoría camioneros que prometieron no rendirse, se marcharon o fueron expulsados por policías antimotines durante el fin de semana. Pero la protesta de los camioneros, que creció hasta cerrar varios pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá, y que con el sonido del claxon y su presencia en el casco viejo de Ottawa cortaron zonas claves de la capital durante semanas, podría resonar durante años en la política canadiense y también quizás al sur en la frontera con Estados Unidos. La protesta, en principio dirigida contra la obligación de vacunarse de los camioneros contra el COVID-19 que viajaban en rutas transfronterizas, también condujo al descontento contra las restricciones asociadas a la pandemia y el odio al primer ministro Justin Trudeau. También mostró el alcance de la desinformación en Canadá y el descontento populista y conservador latente. La autodenominada Caravana de la Libertad empañó la reputación canadiense de civismo, inspiró caravanas en Francia, Nueva Zelanda y Holanda e interrumpió el comercio, lo que supuso pérdidas económicas a ambos lados de la frontera. En un momento dado, cientos de camioneros ocuparon las calles alrededor del Parlamento, perturbando la paz de los vecinos con el claxon en una mezcla de protesta y carnaval. El viernes, las autoridades emprendieron un enorme operativo policial histórico en Canadá, en el que detuvieron a varios manifestantes. La policía detuvo al menos a 170 personas y remolcó docenas de vehículos mientras muchos manifestantes se retiraron por su propia cuenta. Las protestas en Ottawa parecían haber terminado en su mayoría para el sábado por la noche, aunque algunos manifestantes advirtieron que solo se estaban reagrupando. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Agencias federales de seguridad de Estados Unidos observaron con preocupación el aumento del tráfico de drogas desde países de Centro y Suramérica y expresaron sus argumentos a tiempo de participar en un evento en el que reconocieron al Servicio Estadounidense de Guardacostas que lograron la incautación de más de 30 toneladas de drogas y en conferencia de prensa desde Fort Lauderdale en Florida presentaron el resultado de este esfuerzo conjunto. El capitán Todd Vance, comandante del escampavías James de la Guardia Costera de Estados Unidos, brindó información sobre el operativo.
Hemos dado un golpe significativo a las redes criminales transnacionales al eliminar 30 toneladas métricas de drogas, dijo. Según el informe de las autoridades, la droga incautada podría tener un valor superior a los $1.000 millones. El operativo se realizó frente a las costas de Sudamérica y fue el resultado de algunos meses de trabajo de autoridades de varios países, como resaltó el almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Carl Schultz. Esto es una representación de los esfuerzos de los Estados Unidos, las naciones aliadas y nuestros socios del hemisferio occidental, las naciones contribuyentes que hacen este importante trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Rahul Gupta, director de la oficina de la Casa Blanca para la Coordinación de Políticas Antidrogas, fue uno de los varios funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense que viajó hasta el sur de la Florida para destacar este operativo y en declaraciones a la prensa aseguró textualmente: "Le estamos pegando a los narcotraficantes donde más les duele, en sus bolsillos", y destacó la intención del gobierno del presidente Biden en generar paralelamente programas que ayuden en el tratamiento de adicciones para reducir el consumo de drogas. Por su parte, Todd Robinson, quien encabeza el Gabinete de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, aseguró que no solo es importante hacer los decomisos, sino reforzar la capacidad de respuesta de los países aliados, ya que en algunas naciones suramericanas como Colombia se ha visto un importante aumento en los cultivos ilícitos durante los últimos años, y dio como ejemplo que durante 2020 se registró un aumento de más de 245.000 hectáreas de estas plantaciones, lo que sería suficiente para producir más de 1.000 toneladas de cocaína. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. En medio de la crisis en la frontera de Rusia con Ucrania, crecen las preocupaciones por los ataques cibernéticos que podrían afectar actividades gubernamentales y privadas. Y la Casa Blanca específicamente responsabilizó a Rusia por los ataques cibernéticos registrados la semana pasada contra el Ministerio de Defensa de Ucrania y los principales bancos de ese país. La viceasesora de Seguridad Nacional para Cibernética y Tecnología Emergente, Ann Neuberger, dijo en conferencia de prensa que fue la atribución de responsabilidad más destacada por los ataques cibernéticos que se desarrollaron a medida que aumentaban las tensiones entre Rusia y Ucrania, y agregó: Tuvo un impacto limitado porque los ciberdefensores ucranianos recuperaron rápidamente tanto los bancos estatales como las redes del Ministerio de Defensa. De hecho, hemos brindado apoyo a esos defensores de la red ucranianos para asegurarnos de que estén preparados para comportamientos potencialmente más extensos. Neuberger destacó que durante la última década Rusia ha utilizado la cibernética como una parte importante de su actividad militar más allá de sus fronteras. Incluso dijo, para socavar la coerción y desestabilizar a Ucrania. La funcionaria añadió que Estados Unidos se ha centrado en enfrentar esta amenaza de 3 maneras. Primero, continuar con el trabajo urgente para reforzar las defensas cibernéticas en el país. En segundo lugar, aumentar los esfuerzos para brindar apoyo a Ucrania. Y tercero, trabajar en estrecha colaboración con socios y aliados para la defensa contra la amenaza e interrumpir la actividad cibernética maliciosa. Consultada sobre la coordinación con empresas privadas que podrían ser víctimas de estos ataques cibernéticos, Neuberger dijo: Estamos seguros de que hemos trabajado en estrecha colaboración con el sector privado para presionar a los propietarios y operadores de infraestructura crítica en el sector para que tomen las medidas necesarias para implementar defensas cibernéticas. Hemos compartido información confidencial y, lo más importante, los pasos específicos, y hemos ejercido el máximo de las autoridades gubernamentales para ordenar esos pasos según sea necesario. Neuberger afirmó que no habían informes de inteligencia que indicara que Estados Unidos sería el objetivo de un ataque cibernético. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin se reunirán esta semana en una cumbre sobre Ucrania a propuesta del líder francés Emmanuel Macron, en busca de una solución para evitar un posible conflicto armado en Europa del Este, cuyas consecuencias serían desastrosas y globales. La Casa Blanca aseguró que si Rusia invade Ucrania, todos los esfuerzos diplomáticos programados para esta semana serán cancelados, y es que previo al encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony
Antony Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirán el jueves para abordar la crisis en Ucrania, una cita en la que establecerán las bases para la cumbre entre los presidentes Biden y Putin. Según aseguraron desde la oficina del presidente Macron, ambos mandatarios habían aceptado el principio de esa cumbre, que iría seguida de una cumbre más amplia, donde involucrarían a otras partes interesadas y relevantes en cuestión de seguridad y estabilidad estratégica en Europa. Por su parte, desde la administración Biden remarcaron su compromiso con la diplomacia hasta el momento en el que comience una invasión. Y una vez más insistieron en que actualmente llegan señales de que Rusia continúa con los preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, durante su participación en el programa Meet the Press de la cadena NBC, manifestó su confianza en los esfuerzos diplomáticos. Hasta que los tanques estén rodando y los aviones estén en el aire, vamos a intentar todo lo que podamos. Posiblemente podamos lograr que el presidente Putin revoque la decisión que creemos que ha tomado. Nosotros continuaremos tratando de construir todo lo que podamos para disuadirlo del curso que ahora ha tomado, y hasta el último momento todavía tiene la opción de retirarse. Paralelamente, y pese a las múltiples acusaciones de Occidente, el Kremlin sostiene que no tiene intención de invadir Ucrania y asegura que sus miles de unidades militares desplegadas en la frontera no suponen una amenaza para la exrepública soviética, sino que forman parte de entrenamientos militares y regresarán a sus bases permanentes una vez finalicen los ejercicios. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Hoy es un día festivo en Estados Unidos. Se celebra el Día de los Presidentes, en conmemoración al natalicio de dos presidentes, George Washington y Abraham Lincoln. Todas las oficinas del gobierno federal, bancos y colegios cierran durante este día. Hasta este momento, el presidente Joe Biden no tiene nada previsto en su agenda para el día de hoy. Mientras, el domingo por la noche, el presidente Biden y el presidente ruso Vladimir Putin acordaron, en principio, celebrar una cumbre sobre la crisis en Ucrania, siempre que Rusia no invada Ucrania. Así lo dijo la Casa Blanca. Un comunicado emitido por la secretaria de prensa Jen Psaki indica que siempre están listos para la diplomacia, pero agrega que también están listos para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia elige la guerra. La reunión fue organizada por el presidente francés Emmanuel Macron, quien habló con Biden y Putin el domingo. Entre tanto, Estados Unidos aseguró el domingo que todo apunta a que Rusia está a punto de invadir Ucrania a la luz de las hostilidades en el este de Ucrania y la decisión de los gobiernos ruso y bielorruso de prorrogar sus ejercicios militares. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó que los sucesos de este fin de semana apuntan a que el presidente ruso Vladimir Putin puso en marcha su manual para un ataque a Ucrania, aunque insistió en que aún queda tiempo para optar por la vía diplomática. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la forma en que Chile ha aplicado una serie de herramientas que le han permitido mantener su economía abierta durante la pandemia del COVID-19. Nuestro colega Alonso Castillo entrevistó a la doctora Paula Daza, asesora de la Presidencia de Chile para la pandemia, y explica las claves por las que este país es considerado como uno de los más preparados frente al COVID-19. Bueno, en Chile, desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la pandemia en el mundo, diría yo, en el mes de enero, cuando supimos que esto iba a partir, nos preparamos en varios aspectos. Uno de los temas que ha sido fundamental es preparar la red asistencial. Y ahí lo que se hizo es que la colaboración público-privada ha cumplido un rol relevante, principalmente en la atención de pacientes COVID en las camas UCI. El gobierno de Chile, a través de la normativa que tiene una ley que es
el código sanitario que le permite tomar el control de todas las camas UCI del país. Y Chile se hizo eso, y de esa manera se pudo contar con camas de unidad de cuidados intensivos para todas las personas que lo necesitaran, independientemente de su condición de seguridad de salud. Y lo otro que hicimos, obviamente, fue aumentar, cuatriplicar el número de camas UCI. El otro tema que ha sido muy, muy relevante también es que se implementó una estrategia que llamamos paso a paso. La estrategia paso a paso consiste en tener un marco de ir avanzando en las libertades o ir retrocediendo en estas libertades en función de la situación epidemiológica del país. Esto es a lo largo de todo el país, y de esa manera a las personas les permitía tener ciertas certezas, cuáles eran aquellas situaciones que podían avanzar, si podían ir a un restaurante, cuál era el aforo, la cantidad de personas que podían haber en una casa. Por lo tanto, en una situación a nivel mundial donde había incertidumbre, donde se tenía que ir tomando medidas muy difíciles, el paso a paso le permitió dar ciertas certezas a las personas que sabían lo que podían hacer y no podían hacer. Y yo diría que el otro aspecto que en Chile hemos tenido un gran éxito ha sido el programa de vacunación. El proceso de vacunación en Chile ha sido uno de los países donde más se ha vacunado a las personas, donde las personas han respondido de una manera muy positiva, lo que nos ha permitido hoy día llegar casi al 93% de la población vacunada con las 2 dosis, que es una muy buena respuesta. Y ya llevamos más de un 65% con la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo. Claro, eso es un logro extraordinario, ya que sabemos que una de las formas para poder lograr cesar de alguna manera también las mutaciones es que la población se vacune, y sin embargo, en naciones, incluido aquí en Estados Unidos, el país está dividido, por lo que me parece muy interesante que en Chile las personas dijeron, pues bueno, si la vacuna es lo que nos están diciendo, hay que hacerle caso. ¿Cuál crees tú que haya sido el punto diferenciador en este aspecto? A ver, yo creo que hay varios puntos. Primero que nada, Chile tiene una historia, una cultura de vacunación a lo largo del tiempo. Muchos países sí lo tienen, Estados Unidos también vacuna a sus niños y los niños necesitan ir al colegio. El otro punto, hay una red asistencial de atención primaria que llega a todos los extremos. Chile tiene una geografía muy compleja, muy larga, más de 6.000 kilómetros, pero en cada lugar, en cada pueblo hay una atención primaria que permite vacunar. Pero yo diría que además el acceso a la vacuna muy temprano. Pero yo diría lo que ha permitido de verdad el gran logro de acá fue un esfuerzo de todos. Acá todo el país, un país completo, se volcó a vacunar. El sector público, el Estado, el sector privado. Nosotros vimos, por ejemplo, todos los empleadores apoyando el proceso de vacunación, llevando a sus empleados a vacunar, dándole una media jornada, un tiempo para que puedan ir a vacunarse. El mundo científico apoyando desde el punto de vista de la comunicación. El mundo científico en Chile tiene mucha credibilidad, y por lo tanto ellos diciendo, la gente se tiene que vacunar. Y también los políticos. Yo diría que todo el mundo político, en forma cohesionada, independientemente del rol de todos los sectores, apoyando en el proceso de vacunación, diciendo yo me vacuno, usted vacúnese. Era la doctora Paula Daza, asesora de la Presidencia de Chile para el COVID-19, exponiendo las claves del éxito al hacer frente a la pandemia. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.